patrocinantes y fundador fue San Ignacio de Loyola. El cofundador fue San Francisco Javier, que es a quien está dedicado este colegio. Ellos fueron, Ignacio de Loyola fue de origen español, iba a estudiar en Francia. Es ahí donde conoce a varios de sus compañeros y va a formar la orden de los jesuitas, que nosotros decimos peyorativamente jesuitas, pero ellos nunca se dijeron jesuitas, para allá. Resulta que ellos forman esta orden llamada la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque Ignacio de Loyola primero fue militar y en una batalla que tuvo en Pamplona es herido de las piernas, y mientras estuvo en su convalecencia resulta que su hermana principalmente le va a llevar literatura de santos, le va a llevar literatura de personajes importantes que hicieron algo a la iglesia. ¿Por qué? Porque él no era propiamente muy católico, mejor dicho, él no era católico. Entonces, cuando él se pone a leer esta literatura, pues le llama la atención la vida de San Francisco, de Santo Domingo, de San Agustín, y dice, es interesante, entonces yo qué debo de hacer para llegar como ellos, ¿no? Llevar una vida espiritual, una vida reformada. Y es cuando viene este cambio durante su convalecencia. Él no solamente se hace católico, se hace católico férreo, ¿sí? Y a la defensa, sobre todo, de la iglesia. Entonces, es así ya cuando en el colegio donde va a estudiar, conoce a varios de sus compañeros y va a fundar la llamada Compañía de Jesús. Entonces, esta formación se lo ratifica el Papa, y es así cuando empiezan, ¿sí? Digamos, sobre todo con un cuarto voto que es muy importante para esta orden, porque son 3 votos los que siguen como todas las órdenes: castidad, obediencia, pobreza, ¿sí? Pero tienen un cuarto voto adicional que es el más importante, el voto de obediencia al Papa, ¿sí? Entonces se va a conocer como una orden prácticamente que va siempre en defensa al Papa como tal, ¿no? Ellos van a empezar a formar sus colegios, porque es algo muy importante. A diferencia de otras órdenes, ellos no forman conventos, forman colegios. Y lo que tenemos aquí es un colegio, el Colegio de San Francisco Javier. Ellos van a formar novicios, ellos van a formar futuros sacerdotes, y cuando llegan aquí a la Nueva España, ¿sí? Que fue en el año de 1573, ¿sí? Forman los primeros colegios en la Ciudad de México, ¿sí? Como San Pedro y San Pablo, lo que hoy es el Museo de la Constitución o de las Constituciones. Ese fue el primer colegio jesuita, ¿sí? San Ildefonso, la Profesa, en fin. Entonces, este colegio se va a formar hasta 1595 y lo van a habitar de 1595 hasta su expulsión en 1767. ¿Qué pasa aquí con esta orden? Porque es muy polémica. Había dicho yo que peyorativamente los conocemos como jesuitas, ¿sí? Resulta que cuando ellos se empiezan a dispersar a distintas partes como Alemania, recuerdan, Alemania recientemente es protestante, una Alemania luterana. Y cuando ven la presencia de estos personajes, inmediatamente dicen, ay, ahí vienen los jesuitas, como un apodo, ¿no? Ahí viene esta gente, ¿no? El jesuita. Cuando ellos empiezan a cartear y le dicen a Ignacio de Loyola, ¿cómo les dicen? Adóptenlo, no hay ningún problema. Si nos quieren decir jesuitas, nosotros, al contrario, lo asumimos y lo vamos a llevar bien, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, el por qué nace el término Jesús, ¿sí? Ahora bien, cuando ellos llegan aquí a la Nueva España, van a formar sobre todo los colegios en Ciudad de México, Puebla, Valladolid y hacia el norte, ¿no? Y la presencia de los jesuitas va a estar sobre todo del centro hacia la Baja California, ¿sí? Mencionaba yo a Magdalena hace un rato cuando nos dijeron que los esperábamos de las 3 culturas, ¿sí? Yo mencioné, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el camino a tierra adentro, ¿verdad? Ahí en lo que es en la iglesia de Santiago Tlatelolco, salía el camino real de Minas, que era el camino principal de México hasta Zacatecas, Coahuila y todo lo que era el mundo, ¿sí? Entonces, la salida hacia ese camino era precisamente en Santiago Tlatelolco.
Y cuando comentábamos, de seguro se van a ir por Vallejo, dije, sí, por el antiguo camino Tierra Adentro, porque lo que hoy es Calzada Vallejo era ese camino, ese antiguo camino. Ahora, este camino seguía, veníamos por la autopista, por toda la parte lateral, el camino viejo de Cuautitlán, Tultitlán, de este lado Coyotepec, y a la entrada, esta era una de las conexiones, porque prácticamente era como todo el camino a Querétaro, ¿sí? Entonces, donde vean iglesias a un costado de la autopista México-Querétaro, ¿sí? Eran las iglesias que estaban a un lado del antiguo camino Tierra Adentro. Y era lo que comunicaba, lo que traía de las minas zacatecanas, de Guanajuato, hacia el pueblo. Entonces este fue un lugar principal, porque era lo que comunicaba hacia México y hacia lo que era Querétaro. Bien, entonces lo que vamos a ver aquí en la fachada es prácticamente es una construcción del siglo XVIII. Todo lo que vamos a ver es siglo XVIII, y lo que estamos viendo aquí es una portada de estilo barroco estípico, ¿sí? Donde podemos observar sobre todo los personajes principales de la orden de los jesuitas. Había dicho, ¿a quién está dedicado? A San Francisco Javier. San Francisco Javier es el que encontramos en el segundo cuerpo sobre la ventana coral, ¿sí? Y por supuesto van a estar ahí otros santos jesuitas, como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San ¿cómo se llama? San Francisco Regis. En fin, los principales titulares de la orden son los que vamos a encontrar en los nichos más grandes, ¿sí? Bien, esta obra fue del arquitecto Ildefonso Íñigo, ¿sí? Él es el que va a edificar esta iglesia, nieto, ¿sí?, de Ildefonso, también del mismo nombre, que fue el arquitecto que diseñó todo el convento. O sea, aquí trabajó la familia. Entonces, me gustaría que esto lo dejáramos un poco al final, nada más de forma introductoria, y les digo qué es lo que vamos a ver ahorita. Entrando, vamos a ver algunas obras nada más de la historia de San Ignacio de Loyola. Vamos a entrar y vamos a ver el interior de lo que es la iglesia, los retablos principales, a quienes están dedicados, por qué están dedicados. Vamos a entrar a lo que es la capilla dedicada a la Virgen de Loreto, ¿sí?, que la acaban de restaurar, por cierto. Y digamos que va a ser, digamos, lo más importante, y por eso di esta introducción de estos personajes, porque los vamos a ver repetidas veces en el interior. De ahí si podemos ver el coro, y de ahí vamos a ver algunas salas, no todas, ¿sí?, relacionadas sobre todo con la obra, ¿sí? También hay que tomar en cuenta, sí, también vamos a ver algunas salas, sobre todo de algunas piezas muy importantes que vinieron en el Galeón de Manila o de Filipinas, como piezas de porcelana, piezas de ¿cómo se llama?, de marfil, ¿sí?, y que están aquí expuestas, ¿sí? Entonces, pues adelante.